Le dije a mi tío que no podía esperar a la boda de mi hermana al día siguiente. Él respondió, fue la semana pasada. Un mes después, ella y su esposo me pidieron usar mi cabaña para su celebración posboda. Dije que no. Soy Marisol, tengo 35 años y soy una fotógrafa de bodas en Seattle que ha capturado cientos de momentos hermosos. De pequeñas, mi hermana Renata y yo éramos inseparables, especialmente después de que el divorcio de nuestros padres destrozara nuestra infancia. Llevaba meses planeando la celebración de su día especial, marcando cada detalle en mi lista. Pero nada me preparó para esa llamada telefónica el día antes de su boda, cuando me di cuenta de lo invisible que me había vuelto para la persona que una vez me conoció mejor que nadie. Si alguna vez has sentido ese momento desgarrador en el que te das cuenta de que te han dejado completamente fuera de algo importante, quédate por aquí y déjame saber en los comentarios desde donde me estás viendo. Dale al botón de me gusta si alguna vez te has sentido invisible para las personas que más deberían verte. Renata y yo crecimos en una pequeña casa azul en la calle Maple, en Portland. Con solo 2 años de diferencia, lo compartíamos todo, desde la ropa hasta los secretos. Las paredes de nuestra habitación estaban cubiertas de fotos Polaroid que tomábamos en nuestras aventuras, marcando cada verano con nuevos recuerdos. Todavía puedo recordar el sonido de su risa cuando nos escapábamos por la noche para ver luciérnagas en nuestro patio trasero, pidiendo deseos a las más brillantes. El matrimonio de nuestros padres no era perfecto. Papá trabajaba muchas horas en su firma de contabilidad, y mamá se refugiaba en su depresión, creando una pesadez en nuestro hogar que a veces se sentía sofocante. Sus discusiones resonaban por toda la casa, y durante esos momentos, Renata se deslizaba en mi habitación y nos escondíamos bajo las mantas, contando historias para ahogar los gritos. Prométeme que siempre estaremos ahí la una para la otra, me susurró Renata una noche, después de una pelea particularmente fuerte. Tenía 12 años, con los ojos muy abiertos por lágrimas que se negaban a caer. Para cada momento importante. Pase lo que pase, lo prometo, dije, entrelazando nuestros meñiques. Nada será más importante que estar ahí para ti. Mantuvimos esa promesa durante el caótico divorcio de nuestros padres, cuando yo tenía 16 y Renata 14. Papá se mudó al otro lado del país, a Nueva York, con su nueva novia, y mamá se volcó en el trabajo, dejándonos a menudo a nuestra suerte. Me convertí en más que una hermana para Renata. Fui su protectora, su confidente, su guía a través de los turbulentos años de la adolescencia. Cuando llegó el momento de las solicitudes para la universidad, Renata fue aceptada en Stanford con una beca parcial. Recuerdo la alegría en su rostro cuando abrió esa carta de aceptación, saltando de arriba a abajo en nuestra cocina. Pero la realidad nos golpeó rápidamente. No podíamos permitírnoslo, ni siquiera con la beca. Mamá apenas llegaba a fin de mes, y papá había comenzado una nueva familia, sus pagos de manutención a menudo llegaban tarde o simplemente no llegaban. Así que tomé una decisión que marcaría nuestras vidas. Había estado ahorrando para mi propia educación universitaria, trabajando a tiempo parcial desde los 15 años. Soñaba con estudiar fotografía en una prestigiosa escuela de arte en Chicago. Pero el futuro de Renata parecía más brillante, más prometedor. Ella siempre fue la más inteligente, con sobresalientes y planes ambiciosos. Toma mis ahorros, le dije una noche, deslizando un sobre el escritorio de nuestra habitación compartida. Es suficiente para cubrir lo que tu beca no cubre. Pero Marisol, ¿qué pasa con tu escuela, con tus sueños? Su voz se quebró por la culpa. Encontraré otra manera, le aseguré. Tu éxito también es mi éxito. Terminé asistiendo a un colegio comunitario mientras trabajaba a tiempo completo en un estudio de fotografía local. Cada vez que Renata llamaba desde Stanford, emocionada por una nueva experiencia o logro, sentía una mezcla de orgullo y una pequeña y vergonzosa punzada de resentimiento que rápidamente apartaba. Ella estaba viviendo nuestro sueño, y eso era suficiente. Después de la graduación, Renata cambió. Quizás fue la influencia de sus amigos ricos de la universidad. O quizás fue solo la evolución natural de crecer en entornos diferentes. Nuestras llamadas telefónicas se hicieron más cortas, sus visitas a casa más raras. Aceptó un puesto de nivel inicial en una prestigiosa firma de marketing en San Francisco, y sus redes sociales se llenaron de fotos de restaurantes elegantes, eventos exclusivos y nuevos amigos que parecían brillar con la misma perfección pulida. Cuando conoció a Ignacio en una gala benéfica hace 3 años, supe de inmediato que era diferente a sus novios anteriores.
Venía de dinero de cuna, con el apellido de su familia asociado a edificios y fundaciones por toda la costa oeste. En las fotos que me enviaba, él se mostraba alto y seguro a su lado, con sus trajes a medida y su sonrisa ensayada que hablaban de una vida que apenas podía imaginar. Es increíble, Ari me dijo entusiasmada durante una de nuestras raras llamadas. Su familia tiene una casa de verano en los Hamptons y un refugio de invierno en Aspen. ¿Puedes creerlo? No podía. Así como no podía creer lo rápido que Renata se adaptó a su mundo, cambiando ligeramente su acento, actualizando su guardarropa, incluso alterando pequeños gestos para encajar en su círculo social. La chica que una vez construía fuertes de mantas conmigo estaba desapareciendo detrás de ropa de diseñador y risas ensayadas. Cuando Ignacio le propuso matrimonio después de 18 meses de noviazgo, Renata me llamó de inmediato. Por un breve momento, sonó como mi hermana de nuevo, sin aliento por la emoción y deseando compartir su alegría. Sentí la esperanza de que quizás este nuevo capítulo nos acercaría de nuevo. Por supuesto que quiero que seas parte de la boda, dijo. De hecho, esperaba que pudieras ser nuestra fotógrafa. La petición me golpeó como una bofetada. No dama de honor, no madrina, sino fotógrafa. O logré decir, tragando el nudo en mi garganta. Pensé que quizás estaría de pie a tu lado. Una pausa. Bueno, Ignacio tiene estas primas, y su madre es muy estricta con las tradiciones familiares. Y tú eres tan talentosa, Ari. Tus fotos son mágicas. Nadie más podría capturar nuestro día como tú. Acepté, por supuesto. Siempre lo hacía cuando se trataba de Renata. Si estar detrás de la cámara en lugar de a su lado la haría feliz, entonces lo haría. Después de todo, había construido mi carrera como fotógrafa de bodas en Seattle, ganando una reputación por capturar momentos íntimos y emotivos. Quizás esta era mi manera de darle algo valioso que nadie más podía. El proceso de planificación de la boda comenzó, y me encontré cada vez más al margen. Renata creó un chat grupal para sus damas de honor, todas conexiones a través de Ignacio, del cual yo no formaba parte. Cuando ofrecía sugerencias para la ceremonia, eran cortésmente reconocidas y prontamente ignoradas. Incluso cuando le envié ejemplos de fotos de bodas que había tomado para ayudar a planificar la lista de tomas, sus respuestas eran tardías y vagas. Aún así, me aferré a la esperanza de que, una vez que el estrés de la planificación disminuyera, mi hermana volvería a mí. Que en algún lugar debajo de la mujer que ahora hablaba de centros de mesa y listas de invitados con tanta seriedad, todavía existía la niña que una vez prometió que siempre estaríamos ahí la una para la otra. A medida que se desarrollaban los meses de preparación de la boda, me dediqué a ser la mejor hermana y fotógrafa que podía ser. Investigué el exclusivo viñedo que Renata había elegido, buscando lugares perfectos para las fotos a diferentes horas del día. Creé listas detalladas de tomas, pedí nuevo equipo e incluso practiqué con las condiciones de luz específicas que encontraríamos en junio. Renata, encontré este lugar increíble junto al roble del viñedo para las fotos de vuestro primer encuentro, le expliqué durante una de nuestras llamadas de planificación programadas. La luz de la tarde se filtra a través de las hojas de una manera increíble. Oh, eso suena bien, respondió, distraída. Podía oír voces de fondo, risas y el tintineo de copas. En realidad, ¿podemos hablar de esto más tarde? Estoy almorzando con Eliana y Gabriela. Eliana y Gabriela, la hermana y la prima de Ignacio, ahora las amigas más cercanas y damas de honor de Renata. Era la tercera vez ese mes que cortaba nuestra llamada para estar con ellas. Claro, no hay problema. ¿Cuándo reprogramamos? Te escribo, dijo, y colgó antes de que pudiera responder. No escribió. Ni ese día ni el siguiente. Estaba aprendiendo que, en la nueva vida de Renata, yo era una idea de última hora, fácilmente olvidada cuando surgía algo más emocionante. Nuestras noches de cita de hermanas habían sido sagradas, cenas mensuales donde nos poníamos al día, reíamos y manteníamos nuestro vínculo a pesar de nuestras vidas diferentes. Ahora se cancelaban regularmente con mensajes de última hora. Lo siento, Ari. Ignacio me sorprendió con entradas para la Sinfónica esta noche. Lo dejamos para otro día. No puedo ir a cenar. Voy a la subasta benéfica de los Anderson con los padres de Ignacio. Quizás el próximo mes. No me siento bien hoy. Necesito descansar antes de la despedida de soltera de mañana.
¿La despedida de soltera? Hice una pausa, leyendo ese mensaje de nuevo. ¿Qué despedida de soltera? Como su hermana y parte del equipo de la boda, seguramente me habrían invitado. Revisé mis correos y mensajes, sin encontrar nada. Con un nudo creciente en el estómago, abrí Instagram. Y ahí estaba. Fotos publicadas hacía solo unas horas de Renata rodeada de mujeres elegantemente vestidas en lo que parecía ser el solarium de la finca de los padres de Ignacio. Sostenían copas de champán y reían mientras Renata abría regalos envueltos en papel plateado y blanco. El pie de foto decía, una despedida perfecta para la novia perfecta. Randignacio 2023. Me quedé mirando la pantalla de mi teléfono, mis manos temblando ligeramente. Todas las mujeres del cortejo nupcial estaban allí, incluso parientes lejanas que nunca había conocido. Pero yo mi propia hermana no había pensado en invitarme a su despedida de soltera. Cuando finalmente reuní el valor para llamarla al día siguiente, su voz era casual, como si nada estuviera mal. Oh, eso dijo cuando le pregunté sobre la despedida. Fue solo una cosita que organizó la madre de Ignacio. Ella se encargó de la lista de invitados. Pensé que te habría invitado. Podrías haberme invitado tú misma, dije en voz baja. O al menos haberme dicho que iba a suceder. Lo siento, Ari. Ha sido una locura con la planificación. No pensé que fuera para tanto. Su tono sugería que yo estaba exagerando. De todos modos, la verdadera celebración será la boda. Eso es lo que importa. Tragué mi dolor y estuve de acuerdo. Eso es lo que importaba. Para reconectar y mostrarle a Renata cuánto significaba todavía para mí, decidí crear un regalo de bodas especial, un álbum de fotos hecho a mano que relataba nuestras vidas juntas. Pasé semanas recopilando fotografías antiguas, escaneándolas, restaurándolas dañadas y organizándolas en un hermoso libro encuadernado en cuero. Cada página representaba un capítulo de nuestra historia compartida, aventuras de la infancia, hitos de la adolescencia, las luchas y triunfos que habíamos superado juntas. La última página tenía espacio para su foto de boda. Por los nuevos comienzos, escribí en tinta plateada, con la persona que siempre ha sido el hogar de mi corazón. Mientras trabajaba en esta obra de amor, también preparé la cabaña de mis abuelos para una visita posboda. La cabaña, enclavada en las montañas a solo 2 horas de Seattle, me la habían dejado en herencia. Era un lugar especial para Renata y para mí. Habíamos pasado veranos allí de niñas, nadando en el lago cercano y tostando malvaviscos bajo cielos estrellados. Pensé que sería el retiro perfecto para que Renata y yo reconectáramos después del torbellino de la boda, un lugar donde la influencia de Ignacio podría desvanecerse temporalmente, y donde podría encontrar a mi hermana de nuevo. Reabastecí la despensa, reemplacé las viejas sábanas por unas nuevas y despejé los senderos que se habían llenado de maleza. La cabaña guardaba tantos recuerdos. Nuestras iniciales talladas en el escalón del porche trasero. Las marcas de altura en el marco de la puerta de la cocina. La colección de piñas que habíamos recogido cada verano, dispuestas en la repisa de la chimenea. Seguramente aquí, rodeada de la evidencia tangible de nuestro vínculo, Renata recordaría quién era antes de Ignacio. Pero la distancia entre nosotras seguía creciendo. Renata cambió los colores de la boda sin decírmelo, lo que significaba que el equipo de fondo que había comprado ya no combinaba. La hora de la ceremonia se retrasó 2 horas, información que recibí no de Renata, sino de un coordinador del lugar que asumió que yo ya lo sabía. La lista de fotos familiares que había compilado cuidadosamente fue descartada y rehecha por la madre de Ignacio, eliminando varias tomas que había planeado con mi lado de la familia. Luego llegó la prueba final del vestido, solo 3 semanas antes de la boda. Llegué a la boutique, emocionada por ser finalmente incluida en un evento importante de preparación de la boda. La tienda era de lujo, con champán y delicados pasteles dispuestos en bandejas de plata. Renata ya estaba allí, rodeada de sus damas de honor, que se callaron cuando entré. Marisol, dijo Renata, su sonrisa sin llegar a sus ojos. No pensé que llegarías. No me lo perdería, respondí, confundida. Lo confirmamos la semana pasada, ¿recuerdas? ¿Cierto? Claro, se giró hacia sus amigas. Esta es mi hermana. La fotógrafa de la que os hablé. La fotógrafa, no solo su hermana. Sentí que me estaban categorizando,
colocándome en una caja profesional, separada del círculo íntimo que la rodeaba. Mientras Renata se probaba su vestido, una impresionante creación de diseño personalizado que debió costar más que mi salario de todo un año, sus damas de honor hacían cumplidos y tomaban fotos. Cuando intenté unirme a la conversación, sugiriendo ángulos que mostrarían el intrincado detalle de la espalda del vestido, Eliana, la dama de honor principal, me interrumpió. Ya hemos discutido el plan de fotografía con Renata y la madre de Ignacio dijo con una sonrisa tensa. Todo está decidido. Busqué el apoyo de Renata, pero ella se estaba admirando en el espejo, aparentemente ajena al intercambio. En ese momento, de pie en la lujosa boutique, rodeada de mujeres que conocían a mi hermana desde hacía menos de 3 años, me sentí más como una intrusa que como parte de la familia. Aún así, reprimí mi dolor y me mantuve positiva. La boda se acercaba, y estaba decidida a cumplir mi promesa de tantos años atrás, estar allí para cada momento importante en la vida de Renata, incluso si mi papel no era el que había imaginado. El día antes de lo que yo creía que era la boda de Renata amaneció brillante y despejado. 7 de junio. Tenía la fecha marcada en rojo en mi calendario, con múltiples recordatorios en mi teléfono, y grabada en mi corazón. Después de meses de preparación, altibajos emocionales y una exclusión gradual, todavía estaba emocionada por desempeñar mi papel en el día especial de mi hermana. Mi apartamento parecía como si un estudio de fotografía hubiera explotado dentro. El equipo estaba ordenadamente dispuesto en cada superficie, cámaras, lentes, equipo de iluminación, baterías de repuesto, tarjetas de memoria y copias de seguridad para todo. Había pasado la mañana puliendo lentes y probando configuraciones, decidida a que nada saliera mal en el aspecto técnico. La luz de la tarde entraba a raudales por mis ventanas mientras guardaba mi equipo en sus estuches, repasando mentalmente la lista de tomas que había preparado. A pesar de todo, un aleteo de anticipación bailaba en mi estómago. Mañana, sería testigo de cómo mi hermana comenzaba un nuevo capítulo en su vida. Y quizás, solo quizás, una vez que el estrés de la planificación de la boda quedara atrás, podríamos encontrar el camino de regreso la una a la otra. Mi teléfono sonó a las 3:17 de la tarde. El nombre del tío Héctor apareció en la pantalla. Era el hermano de nuestra madre, el único pariente que había permanecido consistentemente presente en nuestras vidas después del divorcio. A diferencia de nuestros padres, él nunca tomó partido ni desapareció cuando las cosas se pusieron difíciles. Se suponía que él llevaría a Renata al altar, un papel que había aceptado entre lágrimas cuando ella se lo pidió hacía 6 meses. Tío Héctor respondía alegremente. Justo te iba a llamar. ¿Estás listo para mañana? No puedo esperar a verte llevar a Renata al altar. El silencio que siguió duró solo unos segundos, pero pareció una eternidad. Cuando finalmente habló, su voz era cautelosa, confusa. Marisol, ¿a qué te refieres con mañana? La boda fue la semana pasada, el día 31. El mundo pareció congelarse a mi alrededor. Apreté el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. ¿Qué? No, eso no es posible. Es mañana, 8 de junio, en el viñedo de Willow Creek. A las 4. Otra pausa. Cariño, fue la semana pasada. ¿No te dijo Renata que adelantaron la fecha por un problema con el lugar? No susurré, mi voz de repente extraña a mis propios oídos. No, eso no puede ser. Soy la fotógrafa. Lo sabría. Marisol, la voz del tío Héctor se suavizó con comprensión y preocupación. Contrataron a otra persona. Un fotógrafo, amigo de la familia de Ignacio. Pensé que lo sabías. Pensé. Asumí que decidiste no venir. La habitación comenzó a girar. Me senté pesadamente en mi sofá, rodeada del equipo que había preparado con tanto cuidado para una boda que ya había ocurrido sin mí. Tengo que irme, logré decir antes de terminar la llamada. Con dedos temblorosos, abrí Instagram. Renata rara vez publicaba, prefiriendo vivir en privado a pesar de su nuevo círculo social. Pero ahí estaba, publicado hacía 3 días. Renata con un vestido blanco, radiante, junto a Ignacio en su smoking. Estaban bajo un arco de rosas blancas, como si hubieran salido de una revista. El pie de foto decía simplemente, el para siempre comienza ahora. Recién casados. Me desplacé frenéticamente por más fotos.
El tío Héctor llevándola al altar. Las damas de honor con sus vestidos verde salvia. La recepción al atardecer con luces de hadas parpadeando sobre invitados elegantemente vestidos. La madre de Ignacio haciendo un brindis. Cada momento significativo, capturado por un fotógrafo que no conocía. Mi teléfono vibró con un mensaje del tío Héctor. Lo siento mucho, Marisol. Pensé que habías decidido no venir. Renata les dijo a todos que tenías una reserva de última hora que no podías cancelar. Una reserva de última hora. Como si alguna vez fuera a priorizar otro trabajo sobre la boda de mi hermana. Como si no hubiera estado planeando este día durante meses. Con una creciente angustia, revisé mi buzón de voz. Ahí estaba, enterrado bajo mensajes recientes de hacía 8 semanas. La voz de Renata, casual y apresurada. Hola Ari, solo te aviso de que podríamos tener que cambiar la fecha de la boda por un problema con el lugar. La madre de Ignacio conoce a alguien en Willow Creek que podría conseguirnos una fecha antes. Te mantendré informada. Bueno, llámame cuando puedas. La había llamado 3 veces. Nunca respondió, y yo había asumido que el cambio de fecha no había ocurrido. No hubo mensajes de seguimiento, ni correos electrónicos, ni mensajes de texto confirmando una nueva fecha. Solo silencio. Y ahora, mirando la evidencia de que mi hermana se había casado sin que yo lo supiera, ese silencio se sentía deliberado. Me dejé caer al suelo, con la espalda contra el sofá, y dejé que las lágrimas fluyeran. La hermana que una vez había prometido que siempre estaríamos ahí para los momentos importantes de la otra me había excluido del día más significativo de su vida. La comprensión fue como un dolor físico, robándome el aliento y oprimiéndome el pecho. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto. ¿Renata? Hola Ari, siento si esto es confuso. Tuvimos que mover la fecha por problemas con el lugar. Pensé que te lo había dicho. Fue precioso, por cierto. ¡Qué ganas de enseñarte las fotos! ¡Qué ganas de enseñarte las fotos! Como si fuera una conocida lejana que se conformaría con vistazos de segunda mano de un día del que se suponía que debía ser parte. Como si no hubiera pasado meses preparándome para capturar esos momentos yo misma. Intenté llamarla, pero saltó directamente al buzón de voz. Lo intenté una y otra vez. Nada. Le envié un mensaje, ¿cómo pudiste no asegurarte de que lo supiera? ¿Cómo pudiste permitir que esto sucediera? Sin respuesta. Afuera, el sol seguía brillando en lo que debería haber sido el día antes de la boda de mi hermana. Adentro, mi mundo se había hecho añicos, en pedazos demasiado pequeños para volver a unirse. No recuerdo el viaje en coche a la nueva casa de Renata e Ignacio. Solo sé que en un momento estaba sentada en el suelo de mi apartamento, rodeada de equipo de cámara inútil, y al siguiente estaba en la puerta de su casa en el exclusivo barrio de Laurelhurst, con lágrimas corriendo por mi cara, mi cuerpo temblando de dolor e ira. Su casa era una obra maestra de la arquitectura moderna. Todo líneas limpias, ventanas del suelo al techo y un paisajismo minimalista. No se parecía en nada a los acogedores hogares en los que habíamos crecido, nada a los espacios cálidos y ligeramente caóticos que a Renata siempre le habían gustado. Como todo lo demás en su nueva vida, se sentía como un disfraz que llevaba puesto en lugar de un reflejo de quien era realmente. Presioné el timbre y escuché su elegante sonido resonar en el interior. Segundos después, Renata abrió la puerta. Estaba bronceada, con el pelo con mechas de una manera que nunca había visto antes. Por un momento, pareció una extraña. Marisol. Su sorpresa parecía genuina. Pero había algo más en su expresión, también. Incomodidad, quizás incluso culpa. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Te casaste sin mí? Mi voz se quebró en la última palabra. Tu propia hermana. ¿Cómo pudiste? Miró nerviosamente por encima del hombro antes de salir al porche, cerrando parcialmente la puerta detrás de ella como para evitar que mis problemas contaminaran su nuevo hogar perfecto. No fue intencional, Ari. Te dije que íbamos a cambiar la fecha. Un mensaje de voz, Renata. Un mensaje de voz hace 8 semanas sin seguimiento. ¿Alguna vez te preguntaste por qué nunca respondí a tu nueva fecha? ¿Siquiera te diste cuenta de que no estaba allí? Tuvo la decencia de apartar la mirada, fijando sus ojos en algo a lo lejos.
Fue un caos. Había tantos detalles que gestionar. La madre de Ignacio se hizo cargo de la mayor parte de la planificación. Entonces, esto es culpa suya. Simplemente se le olvidó incluir a tu única hermana en las comunicaciones sobre la nueva fecha. No es así, dijo Renata, pero su voz carecía de convicción. La puerta se abrió más y apareció Ignacio. Era alto, convencionalmente guapo, con la postura segura de alguien que nunca ha cuestionado su lugar en el mundo. Sus manos se posaron posesivamente en el hombro de Renata. ¿Está todo bien aquí fuera? Se dirigió a Renata, no a mí, como si yo fuera una vendedora puerta a puerta en lugar de familia. Ignacio, esta es mi hermana, Marisol, dijo Renata, la presentación extraña dadas las circunstancias. Él asintió levemente. Ah, la fotógrafa. Renata mencionó que no podías asistir a la nueva fecha por un conflicto de agenda. Una lástima, pero estas cosas pasan. La mentira quedó suspendida en el aire entre nosotros. Renata no me miraba a los ojos. No había ningún conflicto de agenda, dije, mi voz más firme, ahora alimentada por una creciente ira. No sabía que la fecha había cambiado porque nadie se molestó en asegurarse de que lo supiera. La expresión de Ignacio se endureció ligeramente. Bueno, parece que ha habido un malentendido. Desafortunadamente, ya es agua pasada. ¿Agua pasada?, repetí, incrédula. Me perdí la boda de mi única hermana. Una boda para la que pasé meses preparándome. Marisol, por favor. Renata finalmente me miró, sus ojos suplicantes. ¿Podemos no hacer esto ahora? Acabamos de volver de nuestra luna de miel. Estamos cansados. Entonces, ¿cuándo, Renata? ¿Cuándo sería un momento conveniente para que me explicaras por qué me excluiste del día más importante de tu vida? Ignacio suspiró, mirando su reloj en una clara muestra de impaciencia. Renata, tenemos reservas para cenar a las 8. Quizás esta conversación podría tener lugar en otro momento. Algo dentro de mí se rompió. Deja de actuar como si fuera una molestia. Soy su hermana. La crié después de que nuestros padres se desentendieran. Renuncié a mi fondo para la universidad para que ella pudiera ir a Stanford. Me he ganado el derecho a una explicación. Renata se estremeció ante mi voz elevada, e Ignacio se interpuso ligeramente delante de ella, como si la protegiera de mí. Creo que deberías irte, dijo firmemente. Estás claramente alterada y esto no es productivo. No me iré hasta que Renata me diga la verdad, insistí. ¿Me mantuviste alejada de tu boda a propósito? ¿Era demasiado vergonzosa para tus nuevos amigos de la alta sociedad? ¿No lo suficientemente refinada para el público del club de campo? El destello de culpa en el rostro de Renata me lo dijo todo. Ignacio también lo vio y decidió tomar el control de la situación. Escucha, dijo, con un tono condescendiente. La verdad es que queríamos un día perfecto sin complicaciones. Complicaciones, repetí, mi corazón rompiéndose de nuevo. Ignacio, no, susurró Renata, pero él continuó. Renata ha trabajado duro para encajar en nuestro círculo. Mi madre tiene ciertas expectativas sobre el tipo de evento que presentaría adecuadamente a Renata a la sociedad. Acordamos que sería más fácil para todos si la boda se mantenía. Curada. Curada, repetí la palabra, amarga en mi lengua. Así que no pasé el corte. No fue así, finalmente habló Renata, pero su defensa fue débil. Intentamos decírtelo. Te dejé ese mensaje de voz. Un mensaje de voz no es intentarlo, Renata. Un mensaje de texto, un correo electrónico, una llamada de seguimiento. Cualquiera de esas cosas habría sido intentarlo. ¿Sabías que no estaba respondiendo sobre la nueva fecha, y simplemente qué? ¿Decidiste que estaba bien si me lo perdía? Miró sus manos perfectamente cuidadas. La señora Anderson pensó que sería mejor tener a un profesional con experiencia en bodas de sociedad. Dijo que tu estilo era demasiado emocional, no lo suficientemente refinado. La traición me dolió profundamente. No solo me habían excluido, sino que mis habilidades profesionales, mi sustento, que había construido desde cero mientras apoyaba a Renata, habían sido consideradas inadecuadas. Así que dejaste que ella tomara esa decisión por ti. Dejaste que me borrara del día de tu boda.
No entiendes la presión a la que estoy sometida, dijo Renata, su voz quebrándose ligeramente. Tengo que encajar aquí. Esta es mi vida ahora. Y yo no formo parte de ella. Eso está quedando muy claro. Di un paso atrás, de repente exhausta. ¿Sabes qué es lo que más duele? No que cambiaras la fecha o contrataras a otra persona. Es que no te importó lo suficiente como para asegurarte de que lo supiera. Así de poco te importo ahora. Había empezado a llover, reflejando mi estado emocional mientras me daba la vuelta para irme. Ignacio pareció aliviado, pero Renata me llamó. Ari, espera, por favor. Si me importas. Es solo que... Me vi envuelta en todo. Me detuve pero no me giré. La hermana con la que crecí nunca se habría dejado llevar tanto por las apariencias como para olvidar lo que realmente importa. Ya no te reconozco, Renata. Conduje a casa bajo la lluvia torrencial, el mundo borroso por el agua en el parabrisas y las lágrimas en mis ojos. La hermana que una vez fue mi mundo entero se había convertido en una extraña, moldeada por la ambición y el deseo de pertenecer a un mundo que le exigía desprenderse de partes de sí misma, incluyéndome a mí. Durante una semana, no pude salir de mi apartamento excepto para recados esenciales. Cancelé sesiones de fotos, algo que nunca había hecho en mi carrera profesional. No podía soportar la idea de capturar la alegría de otras personas cuando la mía había sido tan completamente destruida. Mi teléfono sonaba periódicamente, el tío Héctor para ver cómo estaba, algunos amigos preguntándose dónde había desaparecido, Renata una o dos veces, aunque dejé que esas llamadas fueran al buzón de voz. Sus mensajes eran disculpas vagas que nunca reconocían la profundidad de su traición. Siento que las cosas se hayan confundido. Espero que podamos hablar pronto. Te echo de menos. Palabras sin peso. Sentimientos sin sustancia. Al octavo día de mi autoimpuesto aislamiento, mi mejor amiga Carmen usó su llave de emergencia para entrar en mi apartamento. Me encontró en el sofá, rodeada de pañuelos y envases de comida para llevar, mirando fijamente un reality show que en realidad no estaba viendo. Oh, Ari dijo, observando la escena. Dejó la compra que había traído y se sentó a mi lado. He estado muy preocupada. Estoy bien, dije automáticamente, aunque ambas sabíamos que era mentira. Carmen, práctica y directa como siempre, comenzó a limpiar a mi alrededor. No estás bien, y eso está bien. Lo que Renata hizo fue imperdonable. La miré bruscamente. Tú sabías lo del cambio de fecha. Carmen se quedó helada, la culpa escrita en su rostro. Me hizo prometer que no te lo diría, dijo que quería hacerlo ella misma, que era complicado con la familia de Ignacio involucrada. Debería haberlo sabido. Lo siento mucho, Ari. Otra traición, aunque menor. Aún así, me dolió saber que la gente me había estado ocultando este secreto, viéndome prepararme para una boda que había sido reprogramada sin mi conocimiento. ¿Quién más lo sabía?, pregunté en voz baja. La mayoría, creo, admitió Carmen. Renata les dijo a todos que tenías un conflicto de agenda, que estabas decepcionada pero que lo entendías. La excusa inventada dolió casi tanto como la exclusión misma. No solo me habían apartado de la boda de mi hermana, sino que me habían hecho parecer que había elegido el trabajo por encima de su día especial. Nunca me habría perdido su boda, dije, mi voz quebrándose. Ni por ningún trabajo, ni por nada. Lo sé, dijo Carmen, sentándose a mi lado de nuevo y tomando mi mano. Y en el fondo, Renata también lo sabe. Probablemente por eso no pudo enfrentarse a decírtelo directamente, porque sabe que lo que hizo estuvo mal. En la comodidad de la presencia de Carmen, finalmente me permití sentir plenamente el duelo de lo que había perdido. No solo un día, sino la hermana que creía conocer. La relación que había creído inquebrantable. No sé cómo seguir adelante después de esto, admití. Un día a la vez, dijo Carmen, apretando mi mano. Y empiezas por darte una ducha porque, honestamente, cariño, la necesitas. Su intento de aligerar el ambiente funcionó, arrancándome una pequeña y reacia sonrisa. Más tarde, mientras estaba bajo el agua caliente, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era curación, todavía no, pero quizás el primer reconocimiento de que la curación podría ser posible con el tiempo. Casi exactamente un mes después de descubrir que me había perdido la boda de Renata,
alguien llamó a la puerta de mi apartamento. Había vuelto gradualmente al trabajo, encontrando consuelo en capturar momentos genuinos de alegría para otros. El dolor no había disminuido, pero estaba aprendiendo a funcionar a pesar de él. Cuando abrí la puerta, encontré a Renata e Ignacio allí. Ella parecía nerviosa, jugueteando con su anillo de bodas, un enorme diamante que atrapaba la luz de mi pasillo. Ignacio parecía impaciente, como si esta visita fuera un recado tedioso que quería terminar rápidamente. Renata, dije, mi voz plana. ¡Qué sorpresa! ¿Podemos pasar?, preguntó, intentando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Parte de mí quería decir que no, cerrar la puerta y protegerme de más dolor. Pero décadas de poner a Renata en primer lugar anularon mi instinto de autopreservación. Me hice a un lado, permitiéndoles entrar en mi modesto apartamento. Noté que Ignacio inspeccionaba mi casa con un juicio apenas disimulado, observando los muebles desiguales que había coleccionado a lo largo de los años, la pared de la galería con mis fotografías, la estética acogedora pero poco moderna que reflejaba mi personalidad y mi presupuesto. Renata también parecía incómoda, sentándose en el borde de mi sofá como si temiera comprometerse por completo a estar en mi espacio. ¿Queréis algo de beber?, ofrecí automáticamente, recurriendo a los modales que nuestra madre nos había inculcado. No, gracias, respondió Ignacio por ambos. No nos quedaremos mucho tiempo. Renata le lanzó una mirada que no pude interpretar antes de volverse hacia mí. ¿Cómo has estado, Ari? He estado preocupada por ti. La preocupación sonaba hueca, viniendo después de un mes de contacto mínimo. Estoy bien, mentí. Ocupada con el trabajo. Un silencio incómodo se instaló. Renata miró a Ignacio, quien le dio un leve asentimiento, animándola a ir al grano de su visita. En realidad, vinimos a pedirte algo, comenzó, su voz adoptando el tono entusiasta que usaba cuando intentaba vender una idea. Estamos planeando una celebración posboda, una pequeña reunión para amigos cercanos y familiares que no pudieron asistir a la ceremonia. Mi corazón se animó momentáneamente. ¿Era esto una rama de olivo, un reconocimiento de su error y un intento de incluirme de manera significativa? Es más bien una luna de miel extendida, en realidad, intervino Ignacio. Un retiro de fin de semana para compartir nuestra felicidad con un grupo selecto. Suena bien, dije con cautela. Renata se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando. Esperábamos poder usar tu cabaña para ello. Sería perfecto. La petición me golpeó como un golpe físico. No habían venido a hacer las paces ni a incluirme en una celebración. Habían venido porque querían algo de mí. Mi cabaña, repetí, asegurándome de haber entendido correctamente. Si el entusiasmo de Renata parecía genuino. ¿Recuerdas cómo siempre hablábamos de lo perfecta que sería para ocasiones especiales? Es tan pintoresca, especialmente en verano, y el lago sería ideal para fotos de Instagram. Ignacio asintió de acuerdo. Renata me ha contado todo sobre ella. La ubicación suena ideal para lo que tenemos en mente, exclusiva, privada, con ese encanto rústico y auténtico que está tan de moda ahora mismo. Nuestro amigo fotógrafo Julián dice que escenarios como ese son oro para crear contenido de bodas viral, añadió Renata. Y no tendríamos que pagar por un lugar. Continuaron hablando, delineando sus planes para la cabaña de mis abuelos como si su uso ya estuviera decidido. Discutieron traer catering, instalar áreas de comedor al aire libre, posiblemente incluso mover algunos muebles para crear un mejor flujo para sus invitados. Ni una sola vez mencionaron que yo asistiera a esta reunión. Ni una sola vez reconocieron el dolor que habían causado o ofrecieron una disculpa genuina por excluirme de la boda. Simplemente habían seguido adelante y ahora esperaban que les entregara un espacio profundamente personal y significativo para su momento en las redes sociales. Mientras hablaban, algo cambió dentro de mí. Toda mi vida, había puesto a Renata primero. Había sacrificado mi educación por la suya, priorizado sus necesidades sobre las mías, perdonado su comportamiento cada vez más egoísta. Había sido la responsable, la que apoyaba, la que siempre cedía. Y aquí estaba ella, sentada en mi sala de estar pidiendo más sin ofrecer nada a cambio, ni siquiera el reconocimiento del daño que había causado. No, dije en voz baja, interrumpiendo su planificación. Renata se detuvo a media frase, su expresión confundida. ¿Qué? He dicho que no. No podéis usar mi cabaña.
El silencio que siguió fue ensordecedor. Renata parecía genuinamente sorprendida, como si la posibilidad de que me negara nunca se le hubiera ocurrido. La expresión de Ignacio se oscureció. Marisol, dijo Renata con cuidado, quizás no lo has entendido. Esto es importante para nosotros. Significaría mucho. Lo entiendo perfectamente, respondí, mi voz cada vez más fuerte. Me excluiste de tu boda. Mentiste a todo el mundo sobre por qué no estaba allí. No has hecho ningún esfuerzo real por disculparte o enmendarlo. Y ahora quieres usar mi espacio más personal para una fiesta a la que ni siquiera estoy invitada. Por supuesto que estás invitada, dijo Renata rápidamente, aunque sus ojos se desviaron hacia Ignacio, sugiriendo que este no había sido su plan original. Ese no es el punto, continué. La cabaña no es solo un bonito telón de fondo para vuestras fotos. Es mi hogar. Es uno de los pocos lugares que tengo que guardar recuerdos felices de nuestra familia antes de que todo se desmoronara. No voy a convertirlo en un escenario para vuestra actuación de felicidad perfecta de recién casados. Ignacio se levantó bruscamente, su paciencia claramente agotada. Esto es ridículo. Te estamos ofreciendo la oportunidad de ser parte de nuestra celebración después de que te perdieras la boda. Después de que me perdiera la boda, repetí incrédula. No me la perdí. Fui excluida deliberadamente. Eso es historia antigua ahora, dijo con desdén. Renata se ha disculpado. Estamos avanzando. O eres parte de eso o no. Pero esta venganza mezquina no te sienta bien. Ignacio siseó Renata, claramente incómoda con su franqueza. Yo también me puse de pie, la ira reemplazando al dolor. Esto no es venganza. Esto es un límite. Por primera vez en nuestra relación, me estoy poniendo a mí primero. La cabaña no está disponible para vosotros. Los ojos de Renata se llenaron de lágrimas, pero no me conmovieron como antes. La había visto usar las lágrimas estratégicamente demasiadas veces con nuestros padres. Ari, por favor, dijo, su voz temblorosa. Necesito esto. La señora Anderson ha sido muy crítica con todo. La boda no fue lo suficientemente buena. Nuestras fotos de la luna de miel no fueron lo suficientemente impresionantes. Esta es mi oportunidad de ganarme finalmente su aprobación. Ese no es mi problema, dije, aunque mi corazón se dolía al vislumbrar la infelicidad de mi hermana en su nueva vida. Buscad otro lugar. Ignacio tomó el brazo de Renata, claramente harto de la conversación. Vámonos. Estamos perdiendo el tiempo aquí. Mientras la guiaba hacia la puerta, se volvió con un último intento de manipulación. Sabes, Renata te ha defendido ante mi familia innumerables veces. Cuando mi madre cuestionó por qué mantenía una relación con alguien tan diferente a nuestro círculo. Así es como le pagas su lealtad, dándole la espalda cuando te necesita. No mordí el anzuelo. Mi puerta siempre está abierta para mi hermana, pero no para personas que me ven como una vergüenza o un cajero automático para lugares gratuitos. Renata se apartó de Ignacio, las lágrimas ahora corriendo por su rostro. No lo entiendes, Ari. Si este evento no es perfecto, la madre de Ignacio ha amenazado con cortarnos el grifo, de la familia, de las conexiones, de todo. No tendré nada. Te tendrás a ti misma, dije suavemente. Y me tendrás a mí, si quieres. La verdadera yo, no la versión de mí que la familia de Ignacio considera aceptable. Parecía dividida, genuinamente angustiada. Por un momento, vi un destello de mi verdadera hermana debajo del exterior pulido que había desarrollado. Renata, nos vamos, dijo Ignacio firmemente. Ahora. El momento pasó. Renata se secó las lágrimas y enderezó los hombros, la máscara volviendo a su lugar. Siento que te sientas así, Marisol. Pensé que tú, de todas las personas, entenderías lo importante que es esto para mí. Y yo pensé que tú, de todas las personas, entenderías lo importante que yo era para ti, respondí. Supongo que ambas nos equivocamos. Después de que se fueran, me senté en mi silencioso apartamento, esperando sentirme culpable o arrepentida. En cambio, sentí algo inesperado, alivio. Quizás por primera vez en mi vida adulta, había puesto mis propias necesidades y sentimientos en primer lugar. Había establecido un límite y lo había mantenido a pesar de la presión emocional.
No curó la herida de perderme la boda de Renata. No me devolvió a la hermana que había perdido en el mundo de Ignacio, pero fue un paso hacia algo nuevo, una relación conmigo misma basada en el autorrespeto en lugar del autosacrificio. El enfrentamiento con Renata e Ignacio se convirtió en un punto de inflexión en mi vida. Después de que se fueran, tomé una decisión impulsiva. Me tomaría 2 semanas libres del trabajo e iría a la cabaña sola. No para prepararla para ellos ni para nadie más, sino para mí. Envié correos a mis clientes, reprogramé sesiones y delegué lo que no podía esperar a un colega fotógrafo. Luego, llené mi coche con lo esencial, mi equipo de cámara y suficientes provisiones para las 2 semanas completas. El viaje a las montañas me dio tiempo para pensar, para procesar, para comenzar a desenredar la compleja red de emociones en torno a mi relación con Renata. La cabaña estaba exactamente como la había dejado meses atrás, cuando la había limpiado anticipando compartirla con Renata después de su boda. El familiar aroma a pino y madera vieja me recibió al abrir la puerta. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas, enmarcando vistas de montañas y árboles. El silencio era profundo, roto solo por el canto de los pájaros y el ocasional susurro del viento entre las hojas. Durante los primeros 3 días, no hice casi nada. Dormí. Me senté en el porche a observar la vida salvaje. Comí comidas sencillas. Me permití existir sin productividad ni propósito, algo que no me había permitido en años. Siempre había habido trabajo que hacer, responsabilidades que cumplir, una hermana a la que apoyar, una carrera que construir. La ausencia de demandas urgentes se sentía extraña, pero cada vez más liberadora. Al 4.º día, cogí mi cámara y comencé a fotografiar la cabaña y sus alrededores. No con un propósito profesional, sino simplemente capturando lo que me conmovía, la luz de la mañana en una telaraña cubierta de rocío, la forma particular en que las sombras caían sobre el suelo de la sala de estar a mediodía, una familia de ciervos que visitaba el borde de la propiedad al atardecer. Era fotografía por puro placer, algo que no había hecho desde que construí mi negocio. El tío Héctor subió a verme a mitad de mi estancia. Nos sentamos en el porche bebiendo café, en el cómodo silencio de la familia que no necesita una conversación constante para conectar. Renata me llamó, dijo finalmente. Está molesta por lo de la cabaña. Me imaginé que lo estaría, respondí, observando un colibrí revolotear entre las flores silvestres que había plantado años atrás. ¿Te dijo por qué la quería? Para una fiesta para impresionar a la madre de Ignacio. El tío Héctor negó con la cabeza. Esa mujer es veneno, Ari. Nada es nunca suficientemente bueno para ella. ¿Es feliz Renata?, pregunté, la pregunta que había temido expresar. El tío Héctor suspiró profundamente. No lo creo. Cuando la veo ahora, es como ver a alguien interpretando un papel en lugar de vivir una vida. La Renata que conocíamos está ahí en alguna parte, pero está muy enterrada. La echo de menos, admití. No la persona en la que se está convirtiendo, sino la que era. La gente cambia, dijo suavemente. A veces se pierden tratando de ser lo que otros quieren. A veces encuentran el camino de regreso. Y a veces no, añadí. Asintió con tristeza. Ese es el riesgo. Pero no puedes prenderte fuego para mantenerla caliente, Marisol. Llevas haciendo eso la mayor parte de tu vida. Sus palabras resonaron profundamente. Me había estado prendiendo fuego por Renata, sacrificando mis necesidades, mis límites, mi autorrespeto para mantenerla feliz, para mantener nuestra conexión. Y a cambio, ella había permitido que me borraran del día más significativo de su vida. No sé cómo parar, confesé. Cuidar de ella, ponerla primero. Ha sido mi identidad durante tanto tiempo. Entonces quizás sea hora de descubrir quién eres más allá de ese papel, sugirió el tío Héctor. Has pasado tu vida capturando los momentos preciosos de otras personas. ¿Cómo sería crear los tuyos? Esa pregunta se quedó conmigo después de que se fuera. ¿Quién era yo cuando no me definía mi relación con Renata? ¿Qué quería para mí? No como la hermana o el sistema de apoyo de Renata, sino como Marisol. Comencé a escribir en un diario, explorando estas preguntas. Leí libros que había querido leer durante años. Hice senderismo por caminos para los que nunca había tenido tiempo. Llamé a viejos amigos que había descuidado mientras me concentraba en Renata y en construir mi negocio.
Una noche, incluso llamé a mi padre, una conversación que fue incómoda pero que abrió una puerta que había estado cerrada durante años. Cerca del final de mis 2 semanas, contacté a una terapeuta recomendada por Carmen. En nuestra primera sesión virtual, sentada en el porche de la cabaña con las montañas de fondo, comencé el difícil trabajo de examinar la codependencia que había definido mi relación con Renata. Parece que has construido tu identidad en torno a ser la responsable, la que da, observó la terapeuta. ¿Qué pasaría si dejaras de jugar ese papel? Renata sufriría, dije automáticamente. ¿Lo haría? ¿O simplemente tendría que asumir la responsabilidad de sus propias elecciones y su felicidad? La pregunta era incómoda pero necesaria. ¿Mi constante apoyo había permitido el creciente egoísmo de Renata? ¿Mi disposición a ceder siempre le había impedido desarrollar su propia resiliencia? A medida que mis 2 semanas en la cabaña llegaban a su fin, tomé decisiones sobre cómo seguir adelante. Mantendría límites saludables con Renata mientras dejaba la puerta abierta a una reconciliación genuina. Priorizaría las relaciones que fueran recíprocas en lugar de unilaterales. Exploraría aspectos de la fotografía que me trajeran alegría, no solo ingresos. Limpié a fondo la cabaña antes de irme, no en preparación para invitados, sino como un símbolo de cuidar algo precioso para mí. Al cerrar la puerta, me sentí más ligera de lo que me había sentido en meses, quizás años. De vuelta en Seattle, me dediqué a reimaginar mi negocio y mi vida. Subí mis tarifas, reduciendo mi carga de trabajo para evitar el agotamiento. Me uní a un colectivo de fotografía local, encontrando comunidad entre otros artistas. Renové mi apartamento, creando un espacio que reflejaba mis gustos en lugar de ser simplemente funcional. 2 meses después de mi retiro en la cabaña, Renata me envió un mensaje: te echo de menos. Ignacio y yo estamos teniendo problemas. ¿Podemos hablar? En el pasado, lo habría dejado todo para correr en su ayuda. Ahora, respondí con amabilidad pero mantuve mi límite. Siento que estés pasando por un momento difícil. Estoy aquí si quieres que nos veamos para tomar un café la semana que viene. El martes o el jueves por la tarde me viene bien. Aceptó el jueves. Fue un pequeño paso, pero significativo. Renata adaptándose a mi horario en lugar de esperar que yo me adaptara al suyo. Cuando llegó el jueves, me sentí nerviosa pero resuelta. Pasara lo que pasara con Renata, estaba construyendo una vida que era satisfactoria por sí misma. Nuestra relación tendría que evolucionar o desvanecerse, pero de cualquier manera, yo estaría bien. 6 meses después de la boda a la que nunca asistí, mi vida era drásticamente diferente. El dolor de la traición de Renata había evolucionado de un dolor agudo y constante a una punzada ocasional que surgía en momentos de quietud. En su lugar, creció algo inesperado, un sentido de autoestima y propósito independiente de mi papel como hermana y protectora de Renata. La cabaña que Renata e Ignacio habían querido usar para su momento en las redes sociales se había transformado en algo significativo. Después de mi retiro de 2 semanas allí, me inspiré para compartir ocasionalmente el espacio con otras personas que necesitaban sanar. Una vez al mes, organizaba retiros de fin de semana para mujeres que se recuperaban de traumas familiares, combinando lecciones de fotografía con terapia de naturaleza y discusiones grupales. Ver a estas mujeres encontrar sus voces y construir conexiones en un espacio que había sido testigo de mi propia sanación me trajo una profunda satisfacción. Mi negocio de fotografía también evolucionó. Todavía fotografiaba bodas, pero me volví más selectiva, eligiendo clientes cuyas historias de amor me conmovían en lugar de aceptar todas las reservas. Desarrollé una especialidad secundaria en fotografía familiar de estilo documental, creando retratos honestos y llenos de emoción que celebraban conexiones auténticas en lugar de poses perfectas. Este trabajo me llenó de propósito de una manera que los retratos de boda posados nunca lo habían hecho. A mi alrededor, se formó un nuevo círculo de amigos. Mujeres y hombres que valoraban la autenticidad por encima de las apariencias, que estaban presentes de manera consistente, que daban tanto como recibían. Carmen siguió siendo mi amiga más cercana, pero otros se unieron a nuestro círculo íntimo. Julián, un chef que me enseñó a hacer pasta desde cero. Beatriz, una terapeuta de arte que colaboró en mis retiros de sanación. Felipe, un carpintero que ayudó a renovar partes de la cabaña y me enseñó habilidades básicas de carpintería. A través de todo esto, Renata rondaba la periferia de mi vida.
Nuestra reunión para tomar café después de su mensaje sobre los problemas con Ignacio había sido incómoda pero honesta. Estaba luchando por mantener la imagen perfecta que la familia de Ignacio esperaba, agotada por las críticas constantes de su suegra y cada vez más insegura sobre sus elecciones. A veces me miro en el espejo y no me reconozco, admitió ese día, girando nerviosamente su anillo de bodas en su dedo. Todo lo que he visto, digo, hago. Todo es para complacerlos. No recuerdo la última vez que tomé una decisión solo porque me hacía feliz. Sentí compasión por ella pero mantuve mis límites. Cuando me pidió quedarse conmigo después de una pelea particularmente fuerte con Ignacio, la ayudé a encontrar un hotel. Cuando quería desahogarse sobre sus suegros durante horas, limité suavemente nuestras llamadas a 30 minutos. Podía ser un apoyo sin ser consumida. 4 meses después de ese primer café, Renata llamó para decirme que se había mudado de la casa que compartía con Ignacio. No es un divorcio. Todavía no, explicó. Solo una separación para aclarar las cosas. Tengo un pequeño apartamento en el centro. ¿Estás bien?, pregunté, genuinamente preocupada. No realmente, admitió. Pero creo que lo estaré. Por primera vez en años, siento que puedo respirar. Comenzamos a reconstruir nuestra relación con cuidado, reuniéndonos para cenas o paseos ocasionales. Renata se fue despojando lentamente del exterior pulido que había desarrollado con Ignacio, redescubriendo partes de sí misma que habían estado enterradas bajo expectativas y apariencias. Observé con cautela, protegiendo mi corazón, pero esperando ver resurgir a mi hermana. Fue durante uno de estos paseos, 6 meses después de la boda, que Renata finalmente ofreció la disculpa que había estado esperando. Necesito decirte algo, dijo mientras nos sentábamos en un banco del parque con vistas a Puget Sound. Sobre la boda. Me tensé ligeramente pero asentí para que continuara. Sabía que no sabías sobre el cambio de fecha, confesó, su voz débil. Me convencí a mí misma de que te habías perdido el mensaje o te habías olvidado de responder, pero en el fondo lo sabía. ¿Por qué?, pregunté simplemente. Respiró hondo. La madre de Ignacio dejó claro desde el principio que te consideraba inadecuada, demasiado emocional, demasiado ordinaria, sin suficientes contactos. Sugirió que tenerte solo como fotógrafa sería apropiado. Pero cuando cambiamos la fecha, dijo que era la oportunidad perfecta para tener el tipo de boda adecuado. ¿Y tú estuviste de acuerdo? Sí, admitió, con lágrimas formándose. Estaba tan desesperada por ser aceptada por ellos, por demostrar que pertenecía a su mundo. Me dije a mí misma que era solo un día, que nuestra relación era lo suficientemente fuerte como para sobrevivirlo. Que lo entenderías con el tiempo. Me rompiste el corazón, Renata. Lo sé, susurró. Y la peor parte es que, en esa boda, perfecta, yo era miserable. En cada foto en la que sonrío, todo lo que podía pensar era en que tú deberías haber estado allí. En lo mal que se sentía sin ti. La admisión no sanó la herida al instante, pero ayudó. Por primera vez, Renata asumía la responsabilidad de sus elecciones en lugar de poner excusas. Te he traído algo, dije, sacando algo de mi bolso. Era el álbum de bodas que había creado meses atrás, el que relataba nuestra historia compartida y que se suponía que sería mi regalo para ella. Las manos de Renata temblaron al abrirlo. Mientras pasaba las páginas, viendo nuestra infancia capturada en fotografías, las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a caer libremente. No merezco esto, dijo, trazando una foto de nosotras de adolescentes, abrazadas en el porche de la cabaña. No se trata de merecer, respondí. Se trata de recordar quiénes éramos antes de todo esto, y quizás encontrar una manera de volver a alguna versión de eso. Asintió, incapaz de hablar a través de sus lágrimas. Nuestra relación nunca volvería a ser lo que fue. Habían pasado demasiadas cosas. Se habían cruzado demasiados límites. Pero mientras estábamos sentadas en ese banco, un nuevo tipo de conexión comenzó a formarse. Una basada en elecciones adultas en lugar de promesas infantiles, en el respeto mutuo en lugar de la codependencia. En los meses que siguieron, continué construyendo mi vida en mis propios términos. Empecé a salir con Rafael, un biólogo marino que conocí a través de un amigo y que valoraba tanto mi independencia como mi compañía. Expandí mi fotografía a áreas que me desafiaban y me llenaban. Mantuve los límites que había establecido,
no solo con Renata, sino con todos en mi vida. Renata e Ignacio se separaron oficialmente, y luego se divorciaron. Ella se mudó a un modesto apartamento, encontró un trabajo en una organización artística local y comenzó el proceso de redescubrir quién era sin la presión de conformarse a las expectativas de otra persona. Reconstruimos nuestra relación lentamente, con cuidado, con conversaciones honestas sobre el pasado y una cautelosa esperanza para el futuro. La lección más importante que aprendí a través de todo esto fue que el amor verdadero, ya sea entre hermanas, parejas o amigos, no requiere la anulación de uno mismo. No exige un sacrificio constante ni un apoyo incondicional a decisiones dañinas. El amor verdadero deja espacio para los límites, para el crecimiento, para la verdad. El día antes de la boda de mi hermana, dije, no puedo esperar a mañana. Y su silencio me destrozó. Pero de esos pedazos rotos, construí algo más fuerte. Una vida definida por mis propias elecciones en lugar de por mi relación con los demás. Una vida donde un no puede ser un acto de amor propio tan poderoso como cualquier sí. Todavía fotografío bodas, capturando momentos de alegría y compromiso para parejas que comienzan sus vidas juntas. Pero ahora lo hago con una comprensión más profunda de lo que hace que las relaciones funcionen. No fotos perfectas para las redes sociales, sino comunicación honesta, respeto mutuo y el coraje de verse el uno al otro como realmente son. ¿Alguna vez has tenido que decir no a alguien que amas porque era la única forma de honrarte a ti mismo? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Me encantaría saber cómo navegaste ese difícil equilibrio entre cuidar a los demás y cuidarte a ti mismo. Y si esta historia resonó contigo, por favor, dale al botón de me gusta, suscríbete para escuchar más historias y compártela con alguien que pueda necesitar permiso para establecer sus propios límites. Recuerda, a veces lo más saludable que podemos hacer por nuestras relaciones es amarnos a nosotros mismos lo suficiente como para decir no. Gracias por escuchar mi historia.